En un mundo históricamente dominado por hombres, existió una mujer que se destacó y fue no solo figura, sino pionera de la industria automotriz y por consecuencia del automovilismo como hoy lo conocemos. En esta nueva serie presentada por Motorfans, traemos la historia de alguien que con su valentía y determinación la llevaron a emprender un viaje histórico a bordo del primer automóvil de la historia. Su nombre, Bertha Benz. Disfruta el video y apóyalo compartiendo y dándole like para seguir trayendo más historias como esta. Era el 3 de mayo de 1849, y en el seno de una familia acaudalada de la ciudad de Pforzheim nacía Bertha Ringer, quien a la postre se convertiría en pionera de la automoción alemana y forjaría una historia digna de recordar. 2 años antes de su matrimonio con Karl Benz, usó parte de su patrimonio para invertir en una compañía constructora de hierro. Al ser una mujer soltera, fue capaz de hacerlo, pero después de que contrajera matrimonio con Benz, el 20 de julio de 1872, de acuerdo con la legislación alemana de la época, Bertha perdió su poder legal para actuar como una inversora. Cuando su esposo creó una nueva empresa de fabricación, Benz & Schee, Bertha financió el proyecto de su esposo con el dinero de su herencia, pero tiempo después, Karl empezó a desmoralizarse y pensó en no comercializar su invento. Bertha estaba dispuesta a demostrar al mundo que el Benz Patent Motorwagen iba a marcar el futuro del transporte. Karl terminó su proyecto de su primer carruaje sin caballos en diciembre de 1885. A pesar de que su esposa financiara el proyecto de desarrollo y mantuviera los derechos de patente en virtud del derecho moderno, como una mujer casada no se le permitió solicitar la patente. Su coche de 3 ruedas estaba propulsado por un único cilindro de 2.5 caballos de fuerza de combustión interna, utilizando un motor de 4 tiempos y podía alcanzar una velocidad máxima de 16 km por hora. Con la moral de Karl baja y con el riesgo que esto implicaba para toda la inversión realizada por Bertha, decidió demostrarle a su esposo el error que estaba cometiendo al abandonar el proyecto que tanto esfuerzo les había costado. Y así, en agosto de 1988, Bertha le dejó una nota a su esposo que decía: «Vamos a Pforzheim a ver a la abuela». Sin saberlo su marido y sin permiso de las autoridades, Benz condujo con sus hijos Richard y Eugene, de 13 y 15 años respectivamente, con el nuevo Benz Patent Motorwagen, desde Mannheim hasta Pforzheim, convirtiéndose en la primera persona en conducir un automóvil una distancia considerable. Hay que tener en cuenta que los viajes motorizados anteriores a este consistían en circuitos sumamente cortos, recorridos que regresaban al punto de partida y con la ayuda de asistentes mecánicos. Utilizando las calles destinadas a los carruajes, Bertha Benz recorrió una distancia de ida de unos 106 kilómetros aproximadamente. Aunque el aparente propósito del viaje era visitar a su madre, Bertha tenía otros motivos: demostrarle a su marido que había dejado de considerar la comercialización de su invención, que el automóvil en el cual ambos habían invertido se convertiría en un éxito financiero una vez que se demostrara lo útil que podría ser para el público en general, y para darle también a su esposo la confianza de que su invención tenía un futuro prometedor. Ella y sus hijos partieron de Mannheim al amanecer, resolviendo numerosos problemas durante el viaje. Sin tanque de gasolina y con solo un suministro de 4.5 litros en el carburador, tenía que encontrar ligroína, el disolvente de petróleo necesario para que el automóvil funcionara. Esa mezcla líquida solo estaba disponible en boticas, por lo que se detuvo en una farmacia de la ciudad de Weinsloch para comprar el combustible, y así, sin siquiera saberlo, Bertha convirtió esa farmacia y al farmacéutico en la primera gasolinera de la historia. El automóvil empleaba un sistema de termosifón para enfriar el motor, por lo que el suministro de agua fue una gran preocupación a lo largo del viaje. Para solventar ese problema, Bertha y sus hijos añadieron agua de cada fuente que encontraban. Usó una pinza para el pelo para reparar el sistema de ignición y también una de sus ligas para recubrir un cable eléctrico pelado. Posteriormente necesitó la ayuda de un herrero para reparar una cadena de transmisión. Utilizó un alfiler de su sombrero largo y recto para limpiar una tubería de combustible que se había bloqueado. En las pendientes que tenía que atravesar, comprobaron que las 2 velocidades y la escasa potencia del motor no eran suficientes para subirlas, por lo que Richard y Eugene tuvieron que bajarse y empujar el vehículo.
Benz llegó a Pforzheim un poco después de la puesta de sol y le notificó a su marido por telegrama sobre su exitoso recorrido. En el camino, varias personas se asustaron por el automóvil y los relatos del viaje recibieron una gran cantidad de publicidad, tal como lo había buscado Benz. El viaje fue un acontecimiento clave en el desarrollo técnico del automóvil. La pareja pionera introdujo varias mejoras después de las experiencias de Bertha y sus hijos. Ella informó de todo lo que había sucedido en el camino e hizo importantes sugerencias, tales como la introducción de un engranaje adicional para subir colinas. Su viaje le probó a la necia industria automotriz que los paseos de prueba eran esenciales para el progreso del negocio. Con unos kilómetros recorridos, los frenos se calentaron en exceso, así como nuestra protagonista, como en esta historia se puede comprobar, tenía soluciones para todo, le encargó a un zapatero unas cubiertas de cuero para el sistema de frenos. Así, pudo continuar el viaje sin mayores contratiempos, y de paso, acababa de inventar las zapatas de frenos que seguimos utilizando en la actualidad con diferentes materiales, pero la misma idea que salió de su cabeza. Más problemas técnicos continuaron durante las siguientes horas, incluyendo falta de aceite y fallos en el cárter. A todo esto se unía el penoso estado del camino, normalmente transitado únicamente por mulas, hombres a caballo y ocasionales diligencias, y que dificultaba mucho el avance del moderno triciclo de Doña Berta, que carecía de cualquier cosa parecida a los amortiguadores. En total habían sido 106 kilómetros de recorrido, el viaje más largo de todos los tiempos, con muchísima diferencia, en un automóvil. Unas 13 horas de viaje repletos de anécdotas que habían cumplido con creces el objetivo publicitario del viaje. Por los pueblos del camino no se hablaba de otra cosa que de esa osada que iba con sus dos hijos en un triciclo a motor por los horrendos y polvorientos caminos de la época. Bertha Benz también había inventado el marketing, y todo en 100 kilómetros. Pero claro, había que volver, así que en la mañana siguiente emprendieron el camino de vuelta, siguiendo otra ruta más corta, lo que les permitió llegar a Mannheim a la hora de la cena, o sea, sobre media tarde aproximadamente. Allí Bertha le explicó con todo detalle a su marido los pormenores del viaje, y, como la mejor y más osada piloto de pruebas de todos los tiempos, le hizo toda clase de sugerencias para mejorar el rendimiento y el funcionamiento del Motorwagen. Y funcionaron. El automóvil de los Benz empezó a venderse cuando se comprobó que podría servir para algo más que lucir bonito, y ese fue el origen de la compañía que ahora conocemos como Mercedes-Benz. Bertha vivió hasta los 95 años y se le concedió el doctorado honoris causa. Murió pocos días más tarde, dejando un legado imborrable en la historia del automovilismo. A principios del siglo XXI, el estado de Baden-Württemberg reconoció dicho legado, dando el nombre a la Bertha Benz Memorial Route, que sigue los 194 kilómetros del recorrido de ida y vuelta original. Hoy, ir de una ciudad a otra, y más en Alemania, es cuestión de minutos, por una moderna autopista. Pero si eso es así, es en parte gracias a osados pioneros como Bertha Benz.